Vamos a continuar analizando la información que podemos obtener a partir de un espectro de RMN de protón. Nosotros ya vimos que observando el espectro, analizando el espectro, nosotros podemos saber cuántos tipos diferentes de protones tenemos, viendo cuántas señales diferentes tenemos en el espectro. También podemos saber cuántos protones de cada uno de estos diferentes tipos hay, analizando la integración de cada una de las señales. Vimos también que podemos predecir o suponer cómo sería el entorno químico de los diferentes tipos de protones, estudiando los desplazamientos de cada una de las señales. Y finalmente, lo que vamos a discutir hoy es la posibilidad de saber también cuántos protones cercanos tiene cada uno de los protones de la molécula. Hasta ahora los ejemplos que hemos visto fueron algunos en los que las señales del espectro de RMN de protón eran picos simples, o sea, eran un solo pico, una señal, un solo pico. A eso se llama, ese tipo de señal se llama singulete. Pero no todas las señales de los espectros de RMN de protón son singuletes. Hay algunas señales que tienen varios picos, son señales complejas, compuestas por varios picos cada una de las señales, y se dice que esas señales están desdobladas. ¿Cuál es el origen de este desdoblamiento? Bueno, el origen de este desdoblamiento es la interacción entre los momentos magnéticos o espines de los diferentes protones a través de los enlaces. Cada protón se ve influenciado por sus protones cercanos a través de los enlaces. Los tipos de interacción más frecuentes o más que hay que todos los compuestos orgánicos tienen, o la mayoría, son interacciones a 3 enlaces de distancia, que son los que se llaman interacciones entre protones vecinos. Por ejemplo, este protón A, que está unido a este carbono, interactúa con el protón B, que está unido al carbono adyacente. Y aquí tenemos 3 enlaces. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. También hay casos en los cuales se influencian entre sí protones que están ambos sobre un mismo carbono, o sea, protones geminales. Y en algunos casos, bajo algunas condiciones, también vemos influencia de protones que están a más de 3 enlaces de distancia, que se llaman influencias a larga distancia. Vamos a analizar puntualmente un ejemplo en el cual tenemos dos protones, HA y HB, y tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, si HA tiene un spin un medio, puede suceder que HB tenga su mismo spin, un medio también, o también puede suceder que HB tenga spin menos un medio. Nosotros sabemos que los protones no están fijos en el núcleo, que están girando, que preceden, y en ese giro lo que están generando también es un pequeño campo magnético inducido, que tendrá un sentido o el otro en función del spin del núcleo que estemos considerando. Por ejemplo, vamos a considerar el caso que vimos recién, dos protones vecinos, un protón HA y un protón HB. HA lo vamos a considerar siempre con un spin más un medio, y HB, que es su vecino, podrá tener un spin más un medio igual que HA, o podrá tener el spin opuesto. Lo mismo sucede si HB tiene spin menos un medio. Si HA tiene spin menos un medio, HB tendrá spin menos un medio o tendrá spin un medio. Entonces, pensemos en el protón HA. Este protón HA. Si su vecino HB
tiene spin 1 medio, se va a generar un campo inducido en el mismo sentido que el campo del equipo. Entonces, decimos que ese campo inducido que se genera está alineado con el campo B0. O sea, se requiere un campo B0 menor para que el protón entre en resonancia, para que el protón HA entre en resonancia. Si por el contrario, el spin de HB es menos 1 medio, el campo magnético inducido que se generará por el giro del núcleo no está alineado con el campo, tiene el sentido opuesto del campo del equipo, entonces se va a requerir un campo mayor para lograr que entre en resonancia el protón HA. Sabemos que cuando los campos son menores, el desplazamiento es mayor, entonces este caso de los dos spines 1 medio va a generar un pico a campos menores, o sea, un pico con mayor desplazamiento, y el caso en que el spin de HB sea menos 1 medio y el campo inducido no esté alineado con el campo B0, vamos a tener campos mayores, vamos a requerir campos mayores y vamos a obtener desplazamientos más pequeños. Entonces la señal, que ya no es un cingulete, va a tener 2 picos en lugar de 1. Se va a llamar doblete y va a tener esta forma. Los 2 picos van a tener en principio la misma altura. Cuando queremos informar el desplazamiento de esta señal, no informamos los valores de los 2 picos. Informamos el valor del centro de la señal, o sea, el promedio entre este desplazamiento y este desplazamiento. De la misma manera, podemos analizar la situación del protón HB, ¿sí? Si HB tiene un vecino con su mismo spin, va a generar una señal a mayor desplazamiento o a campos menores, y si tiene el spin opuesto, va a generar una señal a menor desplazamiento, o sea, campos mayores. En total, el espectro completo sería 2 dobletes. Un doblete correspondiente a HA y otro doblete correspondiente al protón HB. Hace un minuto comenté que los 2 picos del doblete iban a tener la misma altura. En general es así, pero en algunos casos, que eso lo vamos a ver más adelante, puede suceder que si los desplazamientos de HA y HB son muy próximos, la señal se deforme, generando una diferencia de alturas entre los 2 picos. ¿Sí? La señal de HA va a tener una forma así y la señal de HB va a tener una forma en este sentido. Y si nosotros dibujamos una flecha en el sentido ascendente, ¿sí?, le vamos a llamar a esa diferencia de alturas de los picos, de cada uno de los picos de la señal, le vamos a llamar efecto techo. Ese efecto techo se produce cuando los protones tienen desplazamientos similares o cercanos y se están influenciando entre sí, lo que se denomina acoplando entre sí, y ese sentido de la flecha nos va a indicar hacia qué dirección en el espectro está el protón con que cada uno de estos protones se está acoplando. Por ejemplo, en el caso de HA, la flecha me da hacia allá, hacia la derecha, de izquierda a derecha. Eso va a querer decir que el protón con el que HA está acoplando está hacia la derecha en el espectro, o sea, a desplazamientos menores. Y viceversa, si la flecha de HB apunta hacia desplazamientos mayores, quiere decir que el protón con el que HB está acoplando está a desplazamientos mayores. Este efecto no siempre se observa, más adelante vamos a discutir en qué casos se observa y en qué casos no, pero si lo observamos nos puede servir a veces
como una ayuda para asignar el espectro. Siempre pensemos que ahora estamos viendo ejemplos muy sencillos en el que estamos analizando señales solamente de 2 protones, pero hay moléculas complejas que van a tener muchas señales y entonces puede ser una ayuda saber hacia qué lado del espectro está el protón con el que está acoplando cada uno de los protones que nosotros estamos analizando. Todo esto que acabo de explicar sucede si los protones A y B son diferentes, o sea, si no son químicamente equivalentes. Si esos protones son químicamente equivalentes, no vamos a tener un doblete, porque como son químicamente equivalentes, van a tener el mismo desplazamiento, vamos a ver un solo pico, que va a ser un singulete y que va a integrar 2, porque va a representar a los 2 protones HA y HB. Bien, ese fue el análisis cuando el protón o el grupo de protones que yo estoy analizando tiene un solo protón vecino. Pero vamos a ver qué pasa cuando tengo más protones vecinos. Por ejemplo, si yo tengo un protón o un grupo de protones que tiene 2 protones vecinos. La regla del n+1 dice que si un grupo de protones equivalentes entre sí o un protón acopla o tiene interacción con otro grupo de n protones equivalentes entre sí, la señal del protón que estoy analizando se va a desdoblar en n+1 componentes. Lo que vimos en el ejemplo anterior es que teníamos un protón HA que tenía como vecino a un protón HB y la señal se desdoblaba en 2 picos, o sea, un protón vecino más 1 me da 2 picos, un doblete. Así fue el ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a analizar casos un poquito más complejos en el que tenga más de un protón vecino. Cada protón o cada grupo de protones tiene más de un protón vecino. Vamos a analizar este etilo, este grupo etilo, que se supone que aquí no tiene ningún protón, o sea, el metilo tiene solamente 2 protones vecinos y el metileno tiene solamente este grupo de 3 protones vecinos equivalentes químicamente. Vamos a analizar cuáles serían las posibilidades. Del mismo modo que lo hicimos para el ejemplo anterior, vamos a analizar que vamos a hacer el análisis pensando en que tengo, por ejemplo, un protón que tiene un spin 1,5 y estoy analizando ese protón, la señal de ese protón. Sus vecinos podrán ser los dos con su mismo spin, o sea, los dos con spin 1,5, o los dos con spin menos 1,5, o uno con spin 1,5 y otro con spin menos 1,5, o al revés, el primero con spin menos 1,5 y el segundo con spin 1,5. Eso va a dar lugar a una señal de este tipo. La diferencia de alturas es porque tengo más casos en los cuales los spines son uno 1,5 y otro menos 1,5. Entonces la relación de alturas de este tipo de señal, que se llama triplete, es 1, 2, 1. Recuerdan que en el doblete los 2 picos tenían la misma altura. Bueno, aquí tenemos 3 picos con alturas que son este y este pico, la mitad que el pico central. Acá sí tenemos que informar el desplazamiento de los protones de este grupo metilo, lo vamos a informar en el eje de la señal, igual que en el caso anterior, solo que aquí en el eje hay uno de los picos de la señal que componen la señal. Vamos a analizar el metileno. ¿Qué pasa con el grupo, con los protones estos metilénicos? Bueno, estos protones metilénicos vamos a considerar un protón, uno de estos protones que tenga un spin 1,5, por ejemplo,
y vamos a ver cuáles son las posibilidades con los protones del grupo metilo, que son sus vecinos y con los cuales va a tener interacción. Puede ser que los tres tengan spin 1 medio, o que los tres tengan spin menos 1 medio, o las diferentes combinaciones de 2 y 1, o sea, 2 protones con spin 1 medio y 1 con menos 1 medio, o 2 protones con spin menos 1 medio y 1 con spin 1 medio. Esta señal da lugar a esto que se llama un cuarteto. O sea, esta forma de desdoblarse la señal se llama cuarteto. Tiene 4 picos y las relaciones de altura también están dadas por la abundancia de cada uno de los casos. Es 1, 3, 3, 1. Si seguimos extrapolando este ejemplo y pensamos en más protones vecinos, vamos a tener señales con diferente forma. Una manera de estimar los picos, la cantidad de picos y las alturas que van a tener ellos es la siguiente. La cantidad de picos está dada por la regla del n+1 y las alturas están dadas por el triángulo de Pascal. ¿Qué quiere decir esto? La intensidad de los picos nosotros la podemos predecir si hacemos un análisis de este tipo. Un cingulete tiene un solo pico, listo. Si es un doblete, la señal va a tener un pico y otro pico. Cuando es un triplete, la altura no es igual de los dos picos como en el caso del doblete, sino que va a ser 1, 2, 1. Y este 2 se genera por la suma de los dos números de arriba. Del mismo modo, en el caso del cuarteto, este pico, este valor 3 se genera por la suma de 1 más 2, y este 3 se genera por la suma de 2 más 1, y entonces la relación de alturas en el cuarteto es 1, 3, 3, 1, y así sucesivamente. De esta manera nosotros podemos predecir la forma de la señal de un determinado protón en función de los protones que tenga vecinos. O sea, nosotros sabemos que la señal de un determinado protón va a desdoblarse porque sabemos que tiene n número de protones vecinos. Cuando sabemos que hay n protones vecinos equivalentes, sabemos que la señal se va a desdoblar en n+1 picos. Y cada uno de los picos componentes de esa señal va a tener unas alturas que se deducen del triángulo de Pascal. Bien, hay algunos patrones de acoplamiento, o sea, cuando estas interacciones se llaman acoplamientos, cuando un protón está influenciado por sus protones vecinos o interactúa con sus protones vecinos, decimos que acopla con sus protones vecinos. Y hay algunos patrones de acoplamiento que tenemos que conocer y poder predecir. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos particulares. El primer caso es el que vimos hoy, ¿verdad? O sea, 2 protones en carbonos vecinos y como ya discutimos, la señal de cada uno de esos protones va a ser un doblete porque acopla con su vecino y el de este va a ser un doblete porque acopla con este vecino. Si tenemos un protón con 2 protones vecinos, la señal de este protón va a ser un triplete porque tiene 2 protones vecinos, y la señal de estos 2 protones va a ser un doblete porque tiene un protón vecino. Si tenemos un patrón del estilo 2 protones vecinos de otros 2 protones vecinos, recuerden que tienen que ser diferentes químicamente, o sea, por eso aquí ponemos un sustituyente X y un sustituyente Y que
haga que esos protones no sean químicamente equivalentes. Si fueran químicamente equivalentes, obviamente la señal de ellos sería un singulete que integraría 4 protones. Este caso va a ser, la señal de este metileno va a ser un triplete porque tiene 2 protones vecinos, y la señal de este metileno va a ser un triplete porque tiene 2 protones vecinos, distintos a ellos. Cuando tengo un protón vecino a un grupo metilo, la señal del protón va a ser un cuarteto y la señal del metilo va a ser un doblete, porque tengo un protón vecino, 1 más 1, 2 picos, doblete. Si tengo un grupo metilo, que fue lo que analizamos etilo, que fue lo que analizamos recién, la señal de los protones metilénicos va a ser un cuarteto porque tiene 3 protones vecinos y es esta, y la señal de grupo metilo va a ser un triplete porque tiene estos 2 grupos protones metilénicos como vecinos. Este último caso es el caso en que este protón tiene 6 protones vecinos equivalentes, porque estos 2 grupos metilo, que son geminales, son equivalentes entre sí, entonces los vecinos de este protón van a ser 6, entonces la señal va a ser un septeto, y acá tengo 7 picos. Y por otro lado, la señal de los grupos metilo va a ser un doblete porque tienen un solo vecino.